Vos que sos un experto en esta materia ya, en el tema pandemia, porque creo que te consultan todos los medios de Bahía Blanca. Sí, sí. ¿Cómo venimos en Bahía? Mira, yo creo que estamos muy bien, en un muy buen momento. Yo, con un colega tuyo que también me pretende llamarme todas las semanas. ¿Uno gordito? Sí, uno gordito. Le he dicho hace ya varias semanas atrás, pero a ver, entiéndase bien, no porque soy mago ni tengo poderes extrasensoriales, sino porque como desde el principio vi un problema muy grave en las fake news acerca de la pandemia, realizadas fundamentalmente por el poder mediático, ¿no? Por los medios concentrados de comunicación y por la oposición. Sí. Sentí como una especie de, y además por estar en la presidencia de la sociedad, muchos socios me lo pidieron, sentí como una especie de responsabilidad de tratar en la humilde medida que uno puede contrarrestar esa pésima información, esa campaña tan baja, tan amoral, tan anticientífica, tan criminal, ¿no? Porque terminó induciendo muchas muertes. Sentí la responsabilidad de, bueno, además de lo que uno ya sabe por la carrera que tiene, ponerme a estudiar específicamente en el tema e informarme, y así lo vengo haciendo desde prácticamente el principio de la pandemia. Le dedico 2 o 3 horitas por día a estudiar específicamente este virus, la pandemia, y a informarme y a mantenerme informado con buenas fuentes, ¿no? No leyendo Clarín y La Nación o escuchándola a Canosa o a La Nata, o al médico pseudo médico, ¿cómo se llama? No me sale. ¿El que está con Feynman? No, el periodista que dice que es médico, cuesta creerlo. No me sale el nombre. No, a ver, yo te voy a ser sincero, no leo ni página 12 ni Clarín, te voy a ser sincero, ¿no? Creo que los dos extremos para mí están malos para mí los dos extremos. Vamos por el centro. Bueno, pero buscando buena fuente de información, yo recibo la revista Nature, que es una revista científica muy importante. No yo, cualquier persona se puede inscribir y recibe todas las semanas las noticias más importantes en ciencia, y habían sacado una sección especial para COVID, así que esa fue una fuente de información muy buena, muy confiable. Bueno, todo esto, digamos, mantenerme informado me hizo ver que estábamos realmente primero me hizo ver que había varias razones por la cual la variable delta a nosotros no nos iba a afectar. Y lo he dicho públicamente, incluso cuando lo dije, los periodistas de la mesa dijeron, no, como que no estuvieron de acuerdo, pero yo estaba basado en razones y en datos científicos, no lo decía como adivinando, ¿no? Alejandro, igual la variante Delta en Bahía Blanca, si no pegó en el palo, rozó, te digo. Sí, pero no tuvo, ni en Bahía ni en el país tuvimos casos en Bahía Blanca, pero ni en Bahía ni en el país tuvo el incremento de contagios que produjo en otros países. Pero eso tiene su explicación. Hay números muy claros que muestran, para hacerlo muy resumido, que el momento en el que entró en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, para comparar con Inglaterra, el momento que entró la Delta en Inglaterra fue equivalente, si tenemos en cuenta la cantidad de vacunados, con 2 dosis y con una, al momento en que entró en Argentina. Y Inglaterra tuvo un aumento de contagios, de número de contagios, pero que no fue seguido. Las curvas son impresionantes. Cuando ves la curva de contagio arriba y la de fallecimientos abajo, la de arriba hace la montañita y la de abajo se mantiene prácticamente plana. ¿Por qué? Porque el nivel de vacunación en Inglaterra al momento que entra la Delta ya era muy alto. Y el momento que entra la Delta a la Argentina, que fue posterior al momento que entró en Inglaterra, los porcentajes de vacunación eran los mismos que Inglaterra. Entonces muchos investigadores, cuando vimos eso, dijimos, acá la Delta no va a afectar, va a pasar esto. A lo sumo vamos a tener un número de aumento de contagio que tampoco ha ocurrido, por otra razón que ahora te voy a decir, creemos, sí. Y no vamos a tener un aumento de fallecimiento. Y efectivamente, aunque la Delta está,
en Córdoba hay unos cuantos casos, el número de fallecimientos hace 17 semanas que viene bajando y el número de contagios se viene bajando también. Parece ser que el hecho de que hay bastantes investigadores que postulan esa hipótesis, las variables más comunes que tenemos nosotros en Argentina, que son la Manaos y la Andina, para decir los nombres más amigables, sí, son muy competitivas con respecto a la Delta. En cambio, Inglaterra seguía teniendo la original, no tenía ni la Manaos, y Europa en general, ni la Andina. Entonces parece que la Andina y la Manaos le han competido muy fuertemente a la Delta y no la han dejado prosperar, y eso explicaría también la disminución del número de contagios. Yo creo, soy muy optimista, lo vengo diciendo en los medios hace ya 2 meses, 1 mes, 2 meses prácticamente. Soy muy optimista, creo, me arriesgo a decir en base a datos y a lo que leo, que realmente estamos saliendo de la pandemia. Y eso tiene una razón fundamental, indudable, una verdad y una realidad sólida como una roca, que es la vacunación. Como no podía ser de otra manera, esta era una de las cosas que a mí más, a nosotros, porque voy a hablar en nombre de varios investigadores con los que charlábamos, más nos aterraba, nos asustaba, no nos preocupaba, nos asustaba el hecho de las barbaridades que se decían a principio y durante todo el año pasado acerca de la vacunación, porque el que conoce historia de la medicina sabe que hace 200 años que el mecanismo de la vacunación, que con todas las variantes es básicamente el mismo, es la forma en la que hemos derrotado y controlado una enorme cantidad de enfermedades a través de la historia de la medicina y de la humanidad. Por eso nosotros no nos cabía ninguna duda que la vacuna iba a ser efectiva, iba a ser la herramienta para vencer la pandemia, y nos aterraba cuando veíamos la manera en que se inducía a la gente a tenerle miedo a la vacuna. Nadie, cuando vos te lastimás arreglando el jardín, lo he dicho varias veces, y te cortás con una lata oxidada, vas al médico y te dicen, ¿tiene la antitetánica? No. Bueno, lo vamos a vacunar con la antitetánica. Y nunca nadie, jamás en la historia, preguntó si venía de Rusia, de China, si la vacuna era comunista o no. Te vacunabas y listo. Sí, la vacuna contra la gripe, que es un virus relativamente parecido al del COVID, al SARS-CoV-2, todos los años las personas se vacunan contra la gripe y nunca nadie preguntó nada. Entonces, ¿por qué ahora ese temor era producto de estas campañas antivacunas? Por eso nosotros nos aterrábamos, porque decíamos, si la gente no se vacuna, y en cierta medida pasó, o si tarda en vacunarse. Yo tengo un familiar que, asustado por lo que escuchaba en los medios, el marido de una prima hermana, asustado por lo que escuchaba en los medios, persona grande, un poco obesa, no se anotaba para vacunarse, y cuando se anotó fue tarde, porque se anotó, tuvo la primera dosis y falleció, se contagió, entró a terapia y falleció en los pocos días. Por eso nosotros nos asustaba tanto, ¿no? Yo la verdad que estoy esperando la segunda de cosas. de la comunista. De la comunista, de la Sputnik. Bueno, sí. Pero tenés la combinación también, ¿eh? Bueno, ¿sabés qué? Yo no sé por qué, pero yo quiero... A ver, si me toca, obviamente. Me pongo hasta la cubana, no me importaría. Tal cual. Eso es lo que hay que hacer. Pero me encantaría, obviamente, ponerme la Sputnik 2. Me encantaría. Si me tengo que combinar la vacuna, la combino, no hay ningún problema, porque yo te digo la verdad, me pongo cualquiera, no me molesta a mí. Sí, cuando uno está bien, tal vez sea culpa de los investigadores. Bueno, creo que ahora, durante este año, nos hemos dado cuenta que a lo mejor tenemos que hacer más esto que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Sí. Salir a los medios y explicar. Cuando uno conoce los mecanismos de cómo un medicamento, el camino que recorre una droga, una vacuna, un medicamento, desde la mesada de un laboratorio hasta que llega al paciente, al ser humano, uno está muy tranquilo porque uno sabe todas las etapas de control que hay. Acá uno de los elementos que utilizaban era que decían que, bueno, que esas etapas de control no se habían hecho correctamente por la velocidad con que se sacaron. Pero eso también tiene su explicación.
La velocidad fue posible porque la situación fue muy distinta. Cuando una vacuna o una droga en tiempos normales se hace cargo de los estudios, sobre todo los ensayos clínicos, que son con mucha cantidad de seres humanos, hay que buscar voluntarios, hay que hacerle todo tipo de análisis para estar seguros de que el remedio, la vacuna, no está siendo peor, como se dice, el remedio que la enfermedad, es decir, que no está teniendo efectos secundarios. Eso no, en tiempos normales se hace cargo solo una empresa farmacéutica, que por más grande que sea la empresa tiene sus limitaciones económicas y sobre todo sus limitaciones, ahí el cuello de botella es las limitaciones para encontrar voluntarios. Ese es en Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente que se paga para obtener voluntarios para esos ensayos clínicos. Lo que pasó con esta vacuna, con esta pandemia, es que primero hubo una enorme inversión de plata de gobiernos, de los estados, incluidos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que nuestro propio estado argentino ayudó con varios ensayos clínicos, sí, inclusive con el de la Pfizer, que después decían que el gobierno no la quería por cuestiones ideológicas. Sí, bueno, sí. Entonces, muchos gobiernos del país pusieron plata para pagar esos ensayos clínicos que a veces se hacen muy lentamente porque son muy caros por toda esta cantidad de análisis que hay que hacerle a los voluntarios, pero también hubo una enorme cantidad de voluntarios, y en nuestro país también, de la población en general, que se ofreció como voluntaria para probar la vacuna acá y en todo el mundo. Entonces los laboratorios estatales o las empresas privadas que estaban trabajando en la vacuna tuvieron una cantidad de voluntarios para los ensayos clínicos que en tiempos normales es sumamente difícil de conseguir. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso del Instituto Gamaleya, que produjo la vacuna Sputnik, ¿por qué fue la primera que salió? Porque ellos ya venían, y esto es tan importante para nuestro país, Ricardo, tan importante. Cuando uno tiene una masa científica crítica, de investigadores formados y de laboratorios montados, cómo rápidamente esos laboratorios se pueden aplicar a la solución de los problemas tan graves que puedan surgir como una pandemia. El Instituto Gamaleya ya venía trabajando con una vacuna para el virus del ébola que es muy similar a la vacuna que desarrolló ahora para el COVID. Por eso ellos salieron primero, porque vos ya tenías ahí una estructura humana, personal humano, investigadores formados en un área muy similar y un instituto ya montado trabajando en otra vacuna. Entonces es muy fácil trasladar eso al nuevo desafío. Y esto es tan importante cuando los investigadores decimos que la política de desarrollo científico y tecnológico tiene que mantenerse en el tiempo y tiene que ser común a cualquier partido político que tome el gobierno. No lo decimos porque queremos plata para nosotros. Igual los sueldos nuestros nunca son demasiado altos, sea cual sea el presupuesto. Sí, eso es verdad. Lo decimos por eso, porque sabemos que si vos tenés investigadores formados, una masa humana de investigadores formados y laboratorios montados, ante los problemas, ante los desafíos que puedan surgir, y no solo en el área de la salud, ¿no?, sino también en el área comercial, en el área industrial, en el área minera, etcétera, en satélites, para comunicaciones, etcétera, en todo los desafíos se enfrentan mucho más fácilmente. Y acá se vio la importancia. Y bueno, tal vez nosotros, los investigadores, cometemos un error de no dedicarle más tiempo a la divulgación científica para que la gente, cuando Nelson Castro, ahí está, no me salía, un periodista médico de acá, cuando Nelson Castro salga a decir, como dijo, que la vacuna Sputnik él no se la pondría ni por casualidad, porque el primer ensayo clínico siempre se hace en un número bajo de personas, 60, hay etapa 1, ensayo clínico 1, 2, 3, y después se va escalando. Y él él lo tiene que saber porque es médico, y si no lo sabe es un ignorante y un irresponsable, porque por periodista y por médico debería saberlo. Yo lo vi, no me lo contó nadie, cuando salió en un canal de esto a decir que no se pongan la Sputnik porque el ensayo se había hecho en 30 o 40 personas. El ensayo que se había hecho en 30, 40, 80 personas es la primera fase y ese es el número que corresponde. Pero después se siguió escalando y se siguió haciendo en cientos y en miles, y bueno, está demostrado que es una de las vacunas más importantes, ¿no? Así que si
si nosotros y ustedes, los periodistas, nos ayudan y le explicamos a la gente cómo funciona la ciencia, probablemente cuando quiera venir ese mensaje antivacuna, anticientífico tan peligroso, la gente que esté mejor educada, mejor informada, sea más refractaria a esa información. A nosotros, que se dijera, que se hablara en contra de una vacuna, era una cosa, no lo podíamos creer realmente, como te digo. Sí, pero aparte de todo, es médico, es profesional, es raro, o sea, pero no solamente eso, justamente el mismo periodista que hablamos hace poquito, el gordito, sí, un abrazo grande a Jorge Rubio. Otro de parte mía también. También había médicos de Argentina que también eran antivacunas. Sí, increíble. Increíble. Y acá en Bahía Blanca también hay, obviamente. Bueno, hay ¿qué te puedo decir de eso? Yo tengo médicos allegados que, conociendo mi formación científica, me venían a preguntar qué pensaba yo, si yo me iba a vacunar. Yo me anoté el primer día, ¿no? El primer día que abrió en la provincia de Buenos Aires, sí. Me anoté, me llamaron rápidamente por edad y por docencia y fui y me vacuné sin dudarlo. Y yo, le digo, muchachos, ustedes son médicos, ¿cómo? No me pueden hacer esa pregunta. No, pero viste el hecho de que... Y yo me daba cuenta que repetían las cosas que decían los medios. Obviamente ustedes, los medios, tienen un poder de penetración, de formación, de pensamiento, sí. que por ahí hasta ustedes mismos no se dan cuenta, ¿no? Y la verdad que es lamentable que le crean hoy por hoy más a un periodista X, no importa, que a una persona que nos dirige el país, la provincia o la ciudad. Sí, creo que es muy lamentable eso, como a qué nivel llegó de decadencia el político argentino en sí. Hablo para todos los políticos, no solamente para un lado o para el otro. Bueno, a mí, no me gusta generalizar porque, como vos decís, también estamos viendo médicos y hasta algún investigador por ahí que sale a hablar en contra de la vacuna. Tampoco me gusta generalizar y que todos los políticos son mediocres. Creo que hay de todo. Creo que nos falta, a la sociedad en general, le falta una formación de entender cómo funciona el mecanismo de la ciencia. Y esto, obviamente, ojo, estoy diciendo que dentro de los investigadores también hay de todo, como hay de todo dentro de los periodistas, como hay de todo dentro de los políticos. Hay gente, deshonesta también. Obviamente. Hay gente, por supuesto, que responde a otros intereses. Vos podés tener un título de los más grandes, de medicina, un doctorado, etcétera, y responder a intereses económicos. Hay también de eso, hay sin ninguna duda. Pero la ciencia tiene algo que es la corrección por pares. Cuando yo hago un trabajo y lo publico, primero que para publicarlo, ese trabajo es enviado a entre 3 y 6 investigadores del mundo, que ni me conocen a mí, sí. Especialistas en el área, que leen en forma crítica el trabajo, y ya ahí hay un filtro muy grande, porque si vos mandás una macana o hiciste mal un experimento, va a ser detectado y el trabajo te lo va a rebotar. Pero supongamos que pasa ese filtro y yo publico un descubrimiento nuevo, que lo publico en una revista internacional en inglés, que es el idioma universal de la ciencia, y inmediatamente muchos investigadores del mundo empiezan a leer ese trabajo y repiten mi experimento porque a su vez lo necesitan para comprobar una hipótesis de ellos. Si ese experimento no lo pueden repetir, eso se publica y ese conocimiento que era falaz deja de existir en el campo de la ciencia. Imaginémonos algo que muchos han escuchado seguramente, cuando Watson y Crick, un biólogo americano y un físico inglés, descubren la estructura del ADN, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico, sí. Que es el material genético. Los genes están formados de la famosa doble hélice, que seguramente en algún lado o en el secundario todos han visto. Bueno,
mismo tiempo había un químico muy bueno que había ganado el premio Nobel por otro tema, que era Linus Pauling, que publica una estructura del ADN unos meses antes que Watson y Crick, y esa estructura del ADN estaba equivocada, pero él postula esa estructura, en ese momento no sabíamos que estaba equivocada. A los pocos meses Watson y Crick se dan cuenta que esa estructura estaba equivocada y publican la estructura de ellos, que es la que hoy sabemos que es la correcta. ¿Pero por qué sabemos que hoy es la correcta? Porque ante esas dos publicaciones tan importantes, cientos, miles de laboratorios del mundo se pusieron a trabajar en experimentos derivados de cada una de esas estructuras. Y lo que se empezó a ver es que los derivados de la estructura de Pauling no daban resultado. En cambio, los derivados de la estructura de la doble hélice de Watson y Crick sí daban resultado. Y hoy yo, cuando hago un experimento, por ejemplo, hago una reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, que se usó para diagnóstico del COVID, sí. Cada vez que hacemos una PCR, que la hacemos para otra cosa, por ejemplo, para diagnosticar si está el COVID, indirectamente seguimos comprobando que la estructura del ADN de Watson y Crick es la correcta, porque si no, no podríamos hacer esa PCR, no nos saldría. Entonces, hay un mecanismo de corrección dentro de la ciencia que por más que haya algún chanta o algún corrupto, que los hay, el conocimiento que se va generando a través del tiempo tiene una fuerza, tiene una seguridad que creo yo que no tiene ninguna otra rama del conocimiento y de la cultura humana. La verdad que me pondría a charlar hasta las 3 de la tarde con vos. Porque te tengo que hacer 3 preguntitas y no te voy a molestar más. Sí, cómo no. No es molestia. La variante Mu. ¿Qué es la variante Mu? La variante Mu es otra variante como está saliendo. Es decir, a ver, ¿qué pasa? Los virus no son seres vivos, pero se parecen en algunas cosas a los seres vivos. Por ejemplo, tienen el mismo material genético, ácido ADN, ácido desoxirribonucleico o ARN ribonucleico, y ese material genético es una molécula. Y como toda molécula puede cambiar, tiene cambios, lo que los científicos llamamos mutaciones. Al cambiar, cambia la información. Entonces, cuando cambia, le da al virus una información distinta, una capacidad distinta. Normalmente esos cambios son deleterios, es decir, hacen que el virus se reproduzca menos. Bien. Pero si la población del virus es muy grande, como fue ahora, porque infectó a millones de seres humanos, entonces entre los millones de cambios que puede haber, de vez en cuando surge una mutación que es más favorable para el virus y por lo tanto más jodida para nosotros, porque hace que el virus se pueda reproducir mejor. Esto es un proceso natural, nosotros sabíamos que iba a ocurrir, es lo que se llama el proceso de la evolución. Bien. Todos los seres vivos van cambiando por este mecanismo que muy resumidamente acabo de explicar. Bien. Es lo mismo que la variante esta también nueva, la lambda. ¿Puede ser? Exactamente. Y es muy probable, es muy probable, iba a decir, pero voy a cambiar y voy a decir, es poco probable. Es muy probable que surjan variantes nuevas. ¿Por qué? Porque, a ver, voy para atrás. Es lógico que hayan surgido tantas variantes. ¿Por qué? Porque al haber tanta cantidad de virus viviendo en tantos seres humanos, entre tantas mutaciones por una cuestión probabilística, algunas iban a hacer que esos virus fueran más nocivos, que los virus tienen que vivir adentro de una célula obligatoriamente, no pueden vivir afuera, que el pasaje de una célula a la otra o de un individuo al otro fuera mucho mejor. Bien. Pero, si tenés en cuenta esto que te digo, con los grados de vacunación que estamos alcanzando en muchos países, entre ellos en Argentina, esa disminución, y en la medida que logremos vacunar en todos los países del mundo, esa cantidad de variantes van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque justamente va a haber menos cantidad de virus, por lo tanto menos cantidad de cambios en su material genético, por lo tanto por una cuestión también probabilística, la probabilidad de que surjan mutaciones que nos hagan más agresivos es baja. Por eso tan importante la vacunación. No hay, todas las demás son medidas de cuidado, como obviamente por ejemplo, el barbijo, airear los ambientes, lavarse la mano, pero son medidas preventivas. La solución final
pasa por la vacunación, ¿no? Entonces ahí reducís la población del virus y reducir la formación de variantes. Todas las variantes lo que tienen es, hay una, si querés profundizar un poquito más por tu pregunta, hay una proteína que se llama la proteína Spike, que si han visto el dibujo del virus, vieron que tiene como unas proteínas que sobresalen, como una especie de púas, por eso se llama Spike en inglés, y esa proteína es la que el virus usa para engancharse a una proteína de la membrana de nuestras células y poder introducir el material genético. La mayoría de las variables que están surgiendo son funciones que hacen que esa proteína púa, esa proteína Spike, sea más efectiva, tenga más afinidad por la proteína de la membrana de nuestra célula. Al tener más afinidad se pega más fácil y puede penetrar a las células con mayor facilidad. Todas las variantes que han surgido son variantes de esa proteína que le dan distintos cambios, que le dan mayor facilidad para penetrar a nuestra célula. Afortunadamente, las vacunas que se han creado han sido efectivas para todas las variantes que han surgido, inclusive para la Delta. Esa variante debe ser de las dos que te nombré, de la andina, de todas. La Delta es la más peligrosa, digamos. En otros países sí, en el nuestro, con el grado de vacunación que teníamos cuando entró y con la competencia con las variantes que nosotros tenemos, no. Acá no ha sido. La zafamos hermosa. Bueno, y la última que te hago, y la verdad que esto después lo vamos a hablar fuera del aire, porque quiero sacarte aunque sea una vez por semana. Bueno. ¿Qué es el hongo negro? Sí. ¿Qué es? Es un hongo lo que se llama un hongo oportunista. Nosotros tenemos habitualmente una fauna de bacterias y de hongos. La bacteria no es un virus, el virus no es un ser vivo, es un parásito de otras células. Bien. La bacteria ya es una célula, los hongos también están formados por células y a veces tenemos inclusive organismos que pueden producir enfermedad conviviendo en forma normal con nosotros y que hasta pueden ser beneficiosos. Bien. Pero cuando el cuerpo cambia porque tenemos otro tipo de enfermedad, no la enfermedad producida por ellas, a veces por un debilitamiento del sistema inmunológico o por causas particulares, hace que algunos de estos microorganismos que habitualmente tenemos o que no tenemos, pero que nuestro sistema inmunológico vive rechazando con mucha efectividad, por un defecto de ese sistema inmunológico producido por otra enfermedad, como en este caso puede ser el COVID-19, hace que el cuerpo sea más fácil de ser invadido por esos organismos específicos, como puede ser un hongo o como puede ser una bacteria. Este hongo existe en la naturaleza, produce la enfermedad, pero el hecho de tener la enfermedad de COVID-19 nos hace mucho más vulnerable y hace que no tengamos tanta defensa y entonces el hongo crece y nos ataca y bueno, como todo hongo que se descontrola y que no puede ser atacado por el sistema inmunológico, produce este cuadro de enfermedad que se ha descrito y que es muy grave. Cuando no tenemos COVID, parece que tenemos defensas mucho más fuertes contra ese hongo y entonces igual se da la enfermedad, pero con una frecuencia muchísimo menor. Esto es parecido a lo que ocurre con un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que era conocido por los científicos, pero la frecuencia era bajísima de ese tipo de cáncer, que también en ese caso es producido por un virus. No todos los cánceres son producidos por virus, pero ¿qué pasa? El virus, cuando teníamos el virus del SIDA, cuando desarrollábamos la enfermedad del SIDA, el sistema inmunológico disminuía y particularmente disminuía para este virus, y entonces una de las patologías que acompañaba al SIDA era este tipo de cáncer, el sarcoma de Kaposi, que al no haber SIDA era prácticamente muy poco frecuente en el ser humano. Pasa también cuando tenemos una infección muy frecuentemente, bueno, yo no soy médico, soy biólogo, pero estamos hablando de microorganismos en este caso, por lo tanto es parte de mi área de especialidad como biólogo.
sabe, pero, Taquito. por ejemplo, es muy frecuente cuando tenés una infección bacteriana en el pulmón, por ejemplo, que te dan antibióticos. Que hay que tener mucho cuidado con los antibióticos, no es chicle. Entonces el antibiótico te disminuye mucho la bacteria, y ¿qué pasa? En el cuerpo, la bacteria y el hongo ocupan el mismo, lo que se dice, el mismo nicho ecológico, compiten entre ellos. Y esa competencia los mantiene a raya, o sea, nos ayuda al sistema inmunológico a mantenerlo a raya porque se están peleando. O sea, el hongo mata alguna bacteria y la bacteria mata algunos hongos. Cuando vos te dan un antibiótico porque tuviste un exabrupto de bacteria, por ahí el antibiótico que te dan es mucha cantidad, por eso tiene que ser un médico el que lo da y tiene que saber cómo lo da, la cantidad de bacterias te disminuye y entonces el hongo se queda sin enemigo, el hongo pulmonar. Y entonces tenés un problema, y esto se ve bastante, tenés un problema, por supuesto hay que consultarlo con el médico y confiar en que el médico lo sabe y por eso da el antibiótico que da y en la dosis que lo da, pero a veces ocurre que la bacteria disminuye demasiado, el hongo se queda sin enemigo y prospera el hongo. Entonces solucionaste la infección bacteriana, pero ahora tenés una infección fúngica para la cual también hay medicamentos. No estoy asustando a nadie ni poniendo a nadie en contra de los antibióticos, pero Está simplemente bien. para explicar... Bien.